otro día pasó esto. ¿Dirías entonces que Galileo fue precursor de la ciencia junto con Einstein y algunos de los científicos más importantes más que los actuales? No. ¿Precursor? No. Precursor fue la Grecia clásica, en tal caso. Fue la precursora. O incluso Egipto, el imperio egipcio, habrán sido los precursores. Galileo, ¿por qué Galileo? Y la respuesta de la gente fue inmediata. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Y la cuestión, ¿Galileo es precursor de la ciencia? ¿Chocas tiene razón? ¿O es la gente que le critica? Pues ojo, porque lo interesante aquí es que esto no es ninguna tontería. Se trata de una cuestión nada sencilla ni banal, sobre la que se han vertido ríos de tinta y ha ocupado la mente de grandes pensadores de todos los tiempos. Lo que nos trae esta gran pregunta, ¿qué es la ciencia y cuándo surge? Que por cierto lo vamos a ver con ayuda y colaboración de un filósofo que seguramente ya conocen, Enric, del canal Adictos a la Filosofía. Pásense por ahí para verlo, que nos va a echar una mano a entender qué procesos particulares hacen que la ciencia sea ciencia. Y con ello responder a la gran pregunta, ¿quién tiene razón? ¿Chocas o los haters? Que por cierto vaya pregunta random que le hacen al tipo, súper loco. Pues prepárate amigo o amiga porque you are going to flip it very much. Por ejemplo, ¿sabías que alguien ya propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol 2000 años antes que Copérnico? ¿O que inventaron una máquina de vapor 2000 años antes de la revolución industrial? Pues esto y mucho más to flip it in colors very fuerte this time. A lo loco. Papi Santoloya te lo cuenta. Sócrates una vez dijo, con esta ciencia se purifica y reaviva el órgano del alma de cada uno, y es este órgano el que merece una atención mayor que 10.000 ojos, pues solo por él puede contemplarse la verdad. O eso se cree que dijo porque en esa época no había micrófonos y él tampoco escribió nada. Pero qué bella frase, las ciencias nos sirven para purificar el alma, esa esencia que poseemos y nos permite contemplar la verdad. Sí, esta es una de las razones por las que el conocimiento tuvo un valor brutal en estas culturas antiguas, en particular la griega. Y aunque ya se usaba esa palabra ciencia, del latín conocimiento, episteme en griego, podemos ver que lo que se hacía en aquellos tiempos, por ejemplo en la Academia de Platón, comparado con lo que se hace hoy en día, por ejemplo en un laboratorio moderno como en el CERN, pues no tienen nada que ver. Entonces la pregunta tiene sentido. ¿Cuándo nace verdaderamente la ciencia tal y como la conocemos? Y para responder a esto, ¿qué es la ciencia y qué no es ciencia? Y con ello nos acercaremos a la gran pregunta. ¿Es Galileo el verdadero precursor de la ciencia? ¿O fueron los antiguos griegos, como dijo Chocas? ¡Fight! Pues vamos para allá. Nuestro plan, conocer a los dos contendientes en profundidad y ver qué tienen en común y qué los diferencia. Pues empecemos por lo fácil. Este señor de aquí, su nombre es Galileo Galilei. Galileo nació en Pisa en el año 1564, como ven, en pleno movimiento cultural que hoy llamamos Renacimiento. Y aunque comenzó a estudiar medicina en Pisa, Galileo se fue inclinando hacia las matemáticas. Ese es un chiste. A los 25 años en Pisa, como profesor en la universidad, comienza su leyenda. En esa época se mantenía el saber aristotélico en física, que decía cosas como que los astros son perfectos y no sufren cambios, que todos los cuerpos orbitan la Tierra o que lo más pesado cae más rápido. Pues Galileo quiso, para empezar, poner a prueba esto último, para demostrar que el saber antiguo estaba errado. Se cuenta que subió a la torre de Pisa y dejó caer dos cuerpos de distinto peso, pero uno encima de otro. Cayeron a la vez. Es el aire, pensaba, el que hace que la pluma caiga más lento, no su peso, como se ha demostrado, por ejemplo, en una cámara de vacío. Galileo tenía razón. Pues a partir de ahí comienza una carrera que se puede calificar de revolucionaria por no llamarla kamikaze directamente, oponiéndose sistemáticamente una y otra vez al saber establecido. En 1609 con un telescopio empieza a observar el cielo. Al ver la luna con aumento de un factor 20, pudo ver por primera vez la geografía de la luna, similar a la de la Tierra, con montes y valles. Algo que contradecía totalmente las enseñanzas de Aristóteles. Recuerden, decían que los astros eran esferas perfectas, incorruptibles. Y los descubrimientos de Galileo no paraban de sucederse. Las fases de Venus, las manchas del Sol o las 4 lunas de Júpiter, conocidas hoy como galileanas, en su honor. Cuando se suponía que todos los cuerpos orbitan la Tierra, Galileo está desmontando todo el conocimiento. Pero su gran obra es un tratado sobre el movimiento en apoyo al modelo heliocéntrico de Copérnico. Y es que Copérnico, unos años antes, había iniciado otra revolución, contradiciendo la sabiduría clásica en torno al movimiento de los astros en el cielo. Según Copérnico, es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés. Pues a Galileo esta idea le gustó mucho, le pareció muy bonita, la retuiteó. Pero claro, el modelo de Copérnico se enfrentaba a un gran problema. Mira a tu alrededor. ¿Acaso sientes que nos estamos moviendo a unos 10.000 km por hora? Es más, ¿por qué si nos movemos y lanzamos una pelota en vertical cae en nuestra mano y no atrás? Galileo se dio cuenta
que para que algo así tenga sentido hay que cambiar la noción misma de movimiento, dando con lo que hoy conocemos como la relatividad de Galileo, que es un punto clave para poder aceptar el heliocentrismo. Pero hay más. Otro de sus grandes trabajos fue sobre el movimiento también. Fue capaz de matematizarlo, creando lo que se conoce hoy como cinemática, con experimentos que hizo al respecto, muy sistemáticos y concienzudos. Hoy conservamos sus rampas con las que medía el ritmo de caída acelerado de los objetos, algo que, una vez más, contradice el saber aristotélico. Su mente no paraba de idear y de crear teorías, pero también inventos, proyectos que se sumaban a una forma brillante de exponerlos e hicieron de Galileo una estrella en su época. Pero entonces, a sus casi 50 años, sobrevino la desgracia, en una historia, no sé si intencionadamente, generalmente mal contada, porque eso da para otro vídeo, donde la iglesia abre un proceso contra Galileo, quien se enfrenta a penas de prisión por sus ideas revolucionarias, entre ellas el movimiento de la Tierra. Tuvo que retractarse públicamente, de ahí es su famoso Eppur si muove, y sin embargo se mueve. Finalmente, gracias a sus amistades, su pena de prisión es rebajada a arresto domiciliario. Como han visto, Galileo es uno de los grandes científicos de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Yo lo puse, de hecho, en mi top 3 de toda la historia. No hay discusión. Pero es que aquí la pregunta no es esa, es otra. ¿Hay algo de lo que hizo que fuera radicalmente nuevo como para ser llamado precursor? ¿Que literalmente significa eso, persona que inicia algo nuevo? Pues en este punto, para poder comparar, toca mirar al otro contrincante, el saber clásico. Pero antes, apuntemos los logros de Galileo, para tenerlos ahí a mano. De hecho, lo vamos a hacer en un post-it. Sí, directamente. Lo apuntamos. Observación de fenómenos naturales, check. Experimentación de ciertos fenómenos de forma artificial, check. Uso de matemáticas en sus aportes, check. Generalización de sus observaciones en un marco teórico coherente, check. Todo ello con capacidad de predicción y de aplicación práctica, check. Que no es poco. Pues eso, con esto vayamos al pasado para comparar. Es que Galileo es un hombre del siglo XVI, no lo olvidemos. Y desde los albores de la civilización hasta su tiempo han pasado unos 7000 años. ¿Qué podemos encontrar en ese lapso tan grande de tiempo? Pues esta es mi propuesta, arrastremos la historia de la humanidad buscando esos momentos de brillantez mental que aportaron positivamente al conocimiento humano para ver qué encontramos, si estos signos u otros, y con ello quizás dar una definición de ciencia, entender cuándo nació, ver qué hizo Galileo que suponga verdaderamente una novedad. Pues comencemos nuestra búsqueda en las dos regiones donde se inició lo que conocemos como civilización, ese espacio que se conoce hoy como Media Luna Fértil o Próximo Oriente Antiguo, que incluye la región entre los ríos Tigris y Éufrates, que hoy denominamos Mesopotamia, literalmente entre ríos, y la zona del delta del Nilo y sus márgenes río arriba, que dio origen a la civilización egipcia. Y recorremos toda su historia, la de Mesopotamia, desde el periodo Obeid, donde los historiadores marcan el nacimiento de la civilización sumeria, en Eridu, donde el dios Marduk había creado el mundo, algo que tuvo lugar hacia el 5000 a.C., con el posterior florecimiento de núcleos como Uruk, Ur o Nippur y la unificación por primera vez bajo el conquistador Lugalsagesi de Umma hacia el 2300, y luego con los imperios acadio, bajo Sargón, babilonio del rey Hammurabi o amorreos, asirios y caldeos, a la par que exploraremos la de Egipto, con sus primeros asentamientos neolíticos alrededor del 5000 a.C., la primera unificación por Menes hacia el 3200 a.C., con capital en Memphis, dando lugar a la primera dinastía en el Egipto arcaico, el imperio antiguo con las grandes pirámides, el imperio medio y la famosa época del imperio nuevo, de grandes faraones como Amosis o Tutmosis III. Pues observando el desarrollo de estas dos primeras civilizaciones encontramos algo muy interesante. Tan pronto como surge la civilización, comienza a aplicarse la lógica, el razonamiento, la observación, incluso cierta experimentación e instrumentación para crear, ampliar el conocimiento. Algo que vemos, como digo, a lo largo de todo el periodo histórico que abarca estas dos grandes civilizaciones. Ocurrió en paralelo las dos y con respecto a 5 áreas del conocimiento principalmente. El primer área de conocimiento fue el cielo. Claro, estaba al alcance, muy fácilmente disponible y lo suficientemente estable como para poder encontrar patrones en el cielo. El primer patrón que observaron fue el más importante. Hay una relación entre las estrellas que vemos en el cielo y ciertos procesos climáticos en la Tierra. Hablo de procesos nada banales, tan importantes como las crecidas de los ríos o las temporadas de lluvia, que tienen un alto impacto en la supervivencia de una comunidad. Tú igual no lo sabes porque ya no se ven las estrellas, pero son diferentes en distintas épocas del año. En verano o en invierno el cielo cambia mucho, así que el cielo funciona como un calendario. Por ejemplo, los egipcios observaron que la crecida del Nilo, que al volver a su cauce deja un rastro de limo que vuelve la tierra muy fértil, ideal para sembrar, ocurría cada año poco después de la salida heliáctica
zodiacal de la estrella que llamamos Sirio. Así que Sirio marcaba su calendario, sus temporadas, su trabajo. De ahí que desde tiempo muy antiguo todas las civilizaciones se interesaran en mayor o menor medida por la astronomía. La primera civilización, Sumer, llegó a establecer 12 constelaciones. Tenemos un documento, Mulapin, del segundo milenio antes de Cristo. Es más, llevaban un calendario de observaciones desde el año 3200 antes de Cristo. Esto es literalmente en los albores de la civilización, en la época de las dinastías de Uruk y Ur y los legendarios reinados como el de Gilgamesh. Se trata de los llamados diarios de observaciones y lo hicieron durante 3 milenios, que conservamos desde el siglo 7 a.C. Pero es más, es que crearon instrumentos científicos con ese objetivo, como el gnomon, el cuadrante o la clepsidra, un reloj de agua. Todos fueron inventados en Mesopotamia, con lo que fueron capaces de hacer cosas tan locas como descubrir los equinoccios o la eclíptica, el plano de giro de los planetas en el sistema solar. Es muy loco, de hecho te reto a que lo hagas tú con la tecnología de la época. Pero aún es más, esta actividad es tan universal y propia del ser humano, mirar el cielo y observarlo, que si tiramos atrás en el tiempo encontramos astrónomos primitivos como los que hicieron en Stonehenge en Inglaterra, con una marcada orientación celeste, o grabaciones en piedra en el megalítico, de la Osa Mayor o las Pléyades. O más loco aún, es lo que se conoce como la placa de Blanchard, encontrada en Francia y data de unos 25.000 años. Se trata de un hueso del ala de un águila, con perforaciones hechas por el ser humano con intencionalidad. Lo que no sabemos es para qué, pero hay una sólida hipótesis que apunta a que se trata de un calendario lunar, marcando 2 ciclos lunares completos. Pero esto no es todo, mira este hueso de aquí, es la placa de Taille encontrada en una cueva en Francia. Un hueso de 9 centímetros con 1000 muescas, organizadas en grupos. ¿Y qué representa? De nuevo no sabemos, pero parece que podría tratarse de marcas de días a lo largo de diferentes años. Sería el primer calendario solar con más de 10.000 años de antigüedad. Como ven, es algo universal, pero también global. Lo observamos en la astronomía maya, en la egipcia, esa necesidad de leer el cielo. En China descubrieron la duración del año y el mes en el año 1400 a.C. Los zapotecas tenían calendario de 365 días y un ciclo de 52 años. Los mayas tenían varios calendarios. El Tolkien de 260 días para los augurios y el de 365 días divididos en 18 meses de 20 días, que era considerado el mal augurio. La segunda actividad que se practica desde los comienzos de los tiempos son las matemáticas. Hoy se cree que se crearon para inventariar, para administrar posesiones en los primeros núcleos urbanos. Contar, vamos, ganado, alimentos o veces que te han roto el corazón, mi bebé. Se hacía con piedras, de ahí el nombre de cálculo, del latín calculus, piedra. Y tenemos registro de esta actividad desde antes de 3000 a.C. Y no solo eso, es que ya hacían operaciones matemáticas más avanzadas. Las tablillas de Senkere en Babilonia, datadas del 2300 al 1600 a.C., contienen cuadrados del 1 al 60 y cubos hasta el 32. Tú la operación ahí, 32 al cubo, listillo. A ver si lo consigues. Pues ellos ya lo hacían, sin calculadora. De hecho, las matemáticas babilonias estaban tan bien establecidas dentro de sus niveles de conocimiento que hoy siguen entre nosotros, están aquí, a tu lado. ¿No te has preguntado alguna vez qué raro que contemos 60 minutos y no 100 minutos? ¿O los grados? ¿360? ¿Qué número tan raro? Bueno, pues la explicación es que es un legado de las matemáticas babilonias. Usaban un sistema sexagesimal de base 60. Agrupaban los números así, 1, 10, 60, 600, 3600, para facilitar cuentas. Y así nos ha llegado. También inventaron los problemas, esos que te hacen en clase que te mortifican. De hecho, mira esta tablilla babilónica, qué pesadilla. Encontré una piedra, pero no la pesé. Después pesé 6 veces su peso. Añadí 2 yin y añadí un tercio del séptimo multiplicado por 24. Lo pesé. El resultado era 60 yin. ¿Cuál era el peso original de la piedra? ¡Ah! Recuerdos del Vietnam. Pero venga, sí, ¿cuánto da? Atrévete. Salte de closet. Pues esto ya se hacía en el 1700 a.C. Esta gente planteaba problemas, pero es que también las resolvían. Sí, hay tablillas donde resolvieron ecuaciones cuadráticas o en papiros también, como el de Rin, con métodos algebraicos primitivos. Otra cosa impresionante es lo que hicieron en geometría, que literalmente significa medir la tierra. Pues tiene este mismo origen, un fin práctico: dividir el terreno entre pobladores y resolver este tipo de cuestiones, como repartir un terreno irregular en partes iguales entre hermanos, o cuál de estas dos tierras está más cerca de la orilla, O por ejemplo la Gran Pirámide de Keops, levantada hace 4000 años. ¿Cómo planificas algo así sin saber calcular el volumen de un sólido? De hecho, es tan importante esta labor que en Egipto era una profesión. Había un señor que iba con una cuerda midiendo tierra cada vez que el Nilo crecía. De hecho, una de estas necesidades dio con el teorema más famoso de la historia. Ese que estás pensando ahora que te viene a ti es ese mismo, que por cierto ya se sabía como unos 2000 años antes. Sí, el teorema de Pitágoras. ¿Cómo haces un ángulo recto? Pues los antiguos encontraron una inteligente respuesta:
usas un triángulo rectángulo, como el de Pitágoras. Si 3 al cuadrado y 4 al cuadrado son 5 al cuadrado, si tengo un lado de 3 y otro de 4, sé que esto es un ángulo recto. Por eso 3, 4 y 5 forman una terna pitagórica. Pues esto ya lo sabían muy bien los babilonios en 1800 a.C. De hecho, de nuevo, una tablilla conocida como Plinton 322, con ejemplos del teorema de Pitágoras. De hecho, 1679, 2400 y 2929 están en esa tablilla. Son una terna pitagórica, ¿lo sabías? Pues ellos sí. O el número pi, de nuevo los babilonios, dividieron el círculo en 360 grados y llegaron a estimar la razón de su longitud con su diámetro, lo que conocemos como pi, y les dio algo próximo a 3. Los egipcios 3,1604. De hecho, los antiguos eran tan buenos midiendo que más adelante Alejandro Magno se llevó consigo agrimensores en sus grandes conquistas por Asia para trazar mapas y ver la distribución de las tierras. Así recorrieron los valles de Mesopotamia, el monte Sinaí, la ribera del Nilo, hasta los desiertos del actual Afganistán. Pues vale, midiendo todo esto paso a paso, imagínate súper loco, durante años y miles de kilómetros, se equivocaron con respecto a medidas modernas en tan solo un 5%. Otra área precoz, la cuarta en la historia, fue el estudio del cuerpo humano y sus dolencias. Les hablo de la medicina. ¿Habrá tablillas de todo esto? Por supuesto. De hecho, hay una de 3400 a.C. con información anatómica. O en uno del 650 a.C. hablando de epilepsia. O mejor aún, es que ya se hablaba de la profesión médica en uno de los documentos históricos más importantes, el Código Hammurabi de 1780 a.C., donde se habla de estas profesiones y se muestran conocimientos de anatomía y fisionomía. Más aún en Egipto, donde por motivos religiosos se preocuparon por preservar especialmente el cuerpo humano, lo que les llevó a la extracción de vísceras y con ello a un gran conocimiento de anatomía. De hecho, hay registros en tumbas del Imperio Antiguo, hablamos de 2500 a.C., por ahí, donde se leen cosas como estas. Se habla de jefes de médicos, de oculistas, de médicos de vientre o guardianes del ano. Esto es supuestamente un trabajo, para que luego te quejes del tuyo. Guardián del ano. Divine. Bueno, en general, en papiros como el de Smith o Evers ya se habla de operaciones, curas, incluso la relación del corazón con los vasos sanguíneos. Y por supuesto en farmacología, identificaron hasta 250 remedios diferentes. También conservados, lo has adivinado, sí, en tablillas mesopotámicas. Pero es que en Egipto también. El papiro Hirsch de 1550 a.C. contiene 270 recetas farmacéuticas. Y finalmente, como no, también la quinta área, la química. De hecho, la propia palabra podría tener su origen en una voz egipcia, Kem, que significa tierra y que usaban para denominar su propio país. Los egipcios, obsesionados con la conservación del cuerpo humano, obviamente experimentaron mucho con sustancias diversas, adquiriendo importantes conocimientos químicos. Fabricaron vidrio fundiendo sílice y un álcali, desarrollaron técnicas de blanqueo y tinción o perfumes. De hecho, desde luego que los numerosos restos metálicos que encontramos a lo largo de toda la antigüedad, de bronce, de hierro o de cobre, dan muestras de ciertos conocimientos químicos. De hecho, el cobre se tiene que extraer de unas piedras azuladas y el bronce es una aleación de este con estaño, cosas que requieren cierta técnica y preparación. Como ven, en suma, resumiendo, se observa un conocimiento que por un lado es lógico especulativo, basado en la observación, con instrumentación y cierta experimentación. Nada mal. Espera, que hay que montarlo en el post-it. Mesopotamia y Egipto. Tenemos cierto grado de generalización, check. Observación con instrumentación, check. Aplicación técnica, check. Y seguimos buscando, porque todo esto ha sido solo en los albores de los tiempos. Hablamos antes de los siglos de oro de la cultura clásica. Es entonces cuando llega una civilización de la que nosotros somos herederos y ante la que no podemos sentir sino la más profunda admiración. Amigos y amigas, toca dar un paso adelante para hablar de los grandes logros de esos pueblos de origen indoeuropeo que llamamos dorios, jonios, eolios o aqueos, que conjuntamente conocemos como la Élide o más comúnmente la Grecia clásica. Pues durante esta era, que va aproximadamente desde el siglo 6 a.C. hasta el 1 a.C., se produce una verdadera revolución. Es en algunos aspectos una revolución muy sutil, pero sus ecos se sienten hoy mismo. De hecho, lo cuento de largo en este vídeo que te dejo por aquí. Pero en resumen, se crea conciencia de que el universo es cognoscible y sigue ciertas reglas que se pueden asimilar. Así ya no se acude a la intervención de un dios vengativo para entender, por ejemplo, un eclipse, sino que se busca una causa lógica. Está cruzándose la luna en la línea entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz solar. Además, empieza a admirarse el conocimiento por sí mismo, sin necesidad de una aplicación práctica directa. Pues el precursor de esta revolución normalmente se considera a uno de los 7 sabios de Grecia, el señor Tales de Mileto. Tales inicia la tradición griega filosófica
preguntándose por el primer principio de todo, el arjé, atribuyéndoselo al agua. Además, adquirió conocimientos astronómicos en Babilonia y Egipto, que aplicó, por ejemplo, prediciendo un eclipse el 28 de mayo del 585, que ha dado lugar a la batalla clásica, datada con mayor precisión de la historia. Se enfrentaban lidios y medos, estaban dispuestos a luchar cuando de repente ocurrió el eclipse predicho por Tales. Tomando este eclipse como una indicación del enfado divino por la guerra, ambos contendientes deciden deponer las armas y volver a casa. Pues hoy, usando la ley de Newton, que conocemos del movimiento de la Tierra y la Luna, podemos dar marcha atrás y buscar en el pasado el momento exacto de este eclipse y datar la batalla con total precisión. Bueno, pues Tales también tuvo importantes contribuciones en matemáticas, dando sentido al concepto de ángulo. Entre ellos tenemos el famoso teorema de Tales, pero muchos más. O en física, las primeras observaciones de magnetismo o electricidad son de él. Además, fue un exitoso empresario, haciendo fortuna con un negocio de olivos. Incluso le daba para meterse en temas como la política. Se ganó tanto el aprecio de sus ciudadanos con sus consejos que llegó a estar incluido en estos 7 sabios de Grecia. Y como anécdota particular, dio lugar también al mito del hombre de ciencias despistado. Se cuenta esa anécdota de cómo iba mirando el cielo ensimismado cuando cayó en una zanja. Un poco posterior a Tales es Pitágoras de Samos, el del famoso teorema, que ya vimos que es babilónico, pero él lo generalizó. Hizo grandes avances en teoría musical, matemáticas y física, con el famoso monocordio, por cierto, y formó una escuela en Crotona, en Italia, que se convirtió en una secta donde adoraban al número. Sería la esencia, el número sería la esencia del universo. Los números racionales, claro. De hecho, se cuenta que un alumno y paso de Metaponto, pitagórico, dio con un nuevo tipo de número, como el que surge de un triángulo de catetos de longitud 1. La diagonal, como sabes, del teorema de Pitágoras es raíz de 2. Pues este raíz de 2 no puede ponerse como relación de enteros, no es una fracción. De hecho, demostró que era irracional, un nuevo tipo de número, algo que iba totalmente en contra con las ideas de esta secta pitagórica, que pensaba que todo eran proporciones. Raíz de 2 no es una proporción. Vale, pues tanto molestaba esto en su secta que cuando lo contó, se dice que lo arrojaron al mar donde se ahogó. Además, estos pitagóricos, como curiosidad, adoraban a Pitágoras como un dios. Decían que era hijo de Apolo, que caminaba por los aires, que tenía un muslo de oro o que resucitaba. Vainas muy locas. Vale, pues esto es solo un pedacito de todo el saber que se acumuló en esta época. Es que tenemos mucho más. En especulación filosófica tenemos a Demócrito, que propuso la existencia de átomos, a Anaximandro, que habló de evolución de las especies, y a Anaxímenes del multiverso, o Genófanes, que observó conchas en montañas proponiendo que la corteza no es estática sino que evoluciona, como es, ideas muy modernas. Y genial todo esto por ahora, hasta Grecia clásica. Pero hay más, porque es que se ve un verdadero salto en los conceptos y en la forma en que se trata la ciencia en el paso al mundo helenístico. Mientras que la edad de oro de la Grecia clásica en literatura, arte, teatro y filosofía fue en la edad clásica, en ciencias el verdadero boom surgió décadas después, en esa era que comienza con la muerte de Alejandro Magno y la división del territorio conquistado a sus más fieles generales. Se llama colectivamente a este periodo helenístico. Pues bien, uno de sus generales, Ptolomeo, que además era amigo de la infancia, se quedaría con Egipto, donde iniciaría una larga dinastía que dotaría la región de gran esplendor. Tanto sería así que su región eclipsaría la misma Atenas primero y Roma después. Sería la ciudad fundada por Alejandro Magno unos años antes de morir, que se conocía en su honor como Alejandría y que mantendría un espíritu y una cultura griega ahí estando en propio Egipto. Pues Ptolomeo, con su gran pensamiento, engrandecería Alejandría creando un museo, literal dedicado a las musas, y una biblioteca. Sería la famosa Biblioteca de Alejandría, un faro para los siglos siguientes que iluminarían varias generaciones revolucionarias con logros que hoy, más de 2 años después, todavía nos resultan fascinantes. Y es que de la fusión de la nueva mentalidad griega basada en el logos, la razón, con la tecnología más avanzada del mundo egipcio antiguo, pues todo esto, esta fusión, saldría una era de grandes logros. Prepárense, porque lo que van a ver es tremendo. Empecemos con las matemáticas. Les presento a este señor de aquí. Su nombre, Euclides de Alejandría. Muy poco se conoce sobre la vida de este hombre, más allá de que debió vivir hacia el 300 a.C., quizás que estudió en la Academia de Platón, no se sabe seguro, pero lo que sí se sabe bien es que vivió en la ciudad de Alejandría, donde desarrolló su actividad científica. Varios son sus trabajos, aunque destaca uno por encima de todos. Por favor, recibamos con los honores y respetos que una obra maestra como esta merece. Les hablo de los Elementos de Euclides. No hay forma en que yo pueda exagerar el valor y la importancia que tiene esta obra en la historia humana. Es patrimonio histórico de nuestra especie, a la altura de los grandes trabajos de todos los tiempos, desde Fidias y Sófocles, de la Grecia clásica, Da Vinci, Shakespeare, Mozart o Newton. Está ahí en el Olimpo de las grandes ideas, de las creaciones humanas más relevantes de toda la historia. Solo un dato para que veas
el impacto que tiene esta obra. Es la más difundida de la historia de la humanidad, solo por detrás de la Biblia, con 800 ediciones. ¿Pero qué tiene los elementos que tanto estoy halagando? Pues son nada más y nada menos que las bases teóricas de la geometría. Es un tratado de 13 libros de más de 20.000 líneas de texto con 350 proposiciones geométricas que forman la base de la geometría plana, hoy conocida como Euclídea en su honor. Unas bases matemáticas que no solamente siguen vigentes hoy en día totalmente y se estudian en colegios de todo el mundo, con la misma validez que tuvo cuando se establecieron hace más de 2000 años. No, es que hay que esperar hasta el siglo XIX para encontrar trabajos que amplíen su obra. Son las geometrías curvas de Lobachevsky o Riemann, y es que además lo hace con un pensamiento, con una intencionalidad muy moderno. En esta obra, Euclides parte de unos enunciados que se admiten sin pruebas, son los axiomas. Enunciados como si dos cosas son iguales a otra, pues también son iguales entre sí. Parece bastante obvio, son axiomas intuitivos, lógicos, que junto con varias definiciones va demostrando teorema tras teorema, demostración tras demostración, construyendo todo el sistema de la geometría. Un sistema perfecto. Sí es cierto que esta obra toma muchos teoremas y demostraciones del pasado. Es más un trabajo compilador que una obra original, tanto que no se sabe en concreto cuánto hay de nuevo aportado por Euclides en esta obra. Hay mucho atribuido a los pitagóricos, a Teteto, que es el de los sólidos platónicos, que Platón le robó la idea, incluso más aún a Eudoxo de Gnido, que vivió unos 100 años antes que Euclides. La forma de argumentar a partir de axiomas y por medio de demostraciones ir ampliando el conocimiento es puramente de Eudoxo, de hecho. Pero vamos, que es tal la tradición de geometría en Grecia clásica que se cuenta que en el frontispicio de la Academia de Platón se leía que no entre aquí quien no sepa geometría. Estos griegos que adoraban la geometría. En fin, que Los Elementos es una obra compiladora, pero más importante aún es sistematizadora, sentando las bases de toda una rama de las matemáticas con una estructura lógica impecable. Como nota biográfica, parece ser que el emperador Ptolomeo I Sóter, de Alejandría, le preguntó a Euclides por qué la geometría era tan difícil. La leyenda dice que le respondió: no hay camino real a la geometría. Pues eso, pues a estudiar, chicos, no me queda otra. Pues ahora viajamos a otro lado, a Siracusa, un lugar que vio nacer a un genio como pocos en la historia de la humanidad. Se trata del famoso polímata Arquímedes. Arquímedes vivió en el siglo III, parece que fuera pariente del rey Hierón II, y su fama como genio fue tan grande en su época que cuando Siracusa fue tomada por los romanos, el general Marcelo, al cargo de esta expedición, dio una orden expresa para que a él no le hicieran daño, que no tocaran a Arquímedes. Y esta fama se la ganó porque hizo de todo. En matemáticas ideó un método muy curioso para calcular el número pi. De hecho, huele a métodos integrales modernos, tal cual. Es padre de 24 teoremas sobre parábolas, la espiral de Arquímedes lleva su nombre y tiene muchos otros resultados matemáticos relativos a volúmenes, áreas de esferas y cilindros o conos. De hecho, se sentía tan orgulloso de este último trabajo que lo hizo grabar en su tumba. En ingeniería también destacó enormemente. Diseñó poleas como el polipasto, catapultas y armas de guerra como la garra. Cuenta una leyenda que atribuimos al autor romano Luciano que durante el sitio de Siracusa en el 212 a.C., Arquímedes tuvo la gran idea de usar lentes para concentrar la luz del sol y hacer que ardieran las velas de los barcos enemigos. Y así ganar la guerra. Pero no todas sus ideas eran de guerra. También ideó cosas como el llamado tornillo de Arquímedes, hizo un tratado sobre palancas y sus famosas poleas. Arquímedes se jactaba tanto con su dame un punto de apoyo que moveré el mundo, que calentó a su rey Hierón II. La historia que nos llega por Plutarco en sus vidas paralelas nos habla de que éste le pidió una demostración de este poder que tanto presumía Arquímedes. Pues Arquímedes le dijo que podía mover un barco sin esfuerzo, así, a las bravas. De hecho, así lo hizo. Se tomó un gran barco, se cargó de pasajeros y de todo tipo de alimentos. Arquímedes se sentó y tirando de una cuerda sacó el barco del agua sin ningún esfuerzo, usando un conjunto muy complejo de poleas. Esto es parte de su trabajo de estática, el cual tiene un aroma muy moderno, detallado en su obra del equilibrio de los cuerpos. Aunque para mí donde más brilló fue en física. De nuevo, existe una bella historia sobre su trabajo más conocido. De nuevo, tiene a Hierón como protagonista. Y es que resulta que le dio oro a su orfebre para que le hiciera una bella corona. Pero por lo que sea, Hierón desconfiaba de él. Pensaba que le había mezclado metales en la corona para estafarle. ¿Cómo podía estar seguro de ello? Pues acudió a Arquímedes pidiéndole ayuda. Y la leyenda nos llega así. Un día mientras tomaba un baño, ¡ajá! ¡Eureka! Al sumergir un cuerpo en un fluido se desaloja un volumen de líquido igual al volumen del cuerpo sumergido. Se cuenta que de tan feliz que se puso con esta idea salió corriendo desnudo por las calles de Siracusa. Lo que hizo el sabio de Arquímedes fue calcular por un lado el peso de la corona, por otro su volumen, usando este principio de hidrostática que descubrió. Y con ello sí tenía su densidad. La densidad del oro es una cantidad determinada. Si la densidad de la corona era otra que esta, la del oro, pues
le habían engañado, como parece que cuenta la leyenda que así sucedió. En realidad sus trabajos de hidrostática van más allá de esta mera anécdota, están más completos. En su obra de los cuerpos flotantes presenta estos resultados, una obra de estilo hipotético deductivo típico de la ciencia y con sentido aplicado hacia el desarrollo de los barcos y matematizado. De hecho tiene una estructura lógica inspirada en los elementos de Euclides que recuerda demasiado a la ciencia moderna. Se cuenta también como anécdota que cuando se completó la conquista de Siracusa, un soldado romano se encontró al ya anciano Arquímedes. Recuerden, le habían dicho que no lo podían tocar. Y ahí estaba Arquímedes en su mundo escribiendo cosas en el suelo con un palo en la arena sin prestar atención al militar que le estaba interrumpiendo. Arquímedes le dijo: no molestes mis círculos, tras lo cual el soldado lo atravesó con una espada acabando con su vida. Volvemos a Alejandría porque en geografía tenemos otro genio al que yo admiro mucho, Eratóstenes de Cirene. Nació hacia el 276 a.C., estudió en la Academia de Platón hasta que en el 244 da un paso decisivo y se muda a Alejandría, donde trabajaría en la famosa biblioteca, sería tutor del príncipe futuro Ptolomeo II y progresaría tanto allí que sería finalmente nombrado director de la biblioteca. Parece ser que le apodaron Beta por ser un segundón, pero a la vista de sus grandes logros me parece que ese apelativo no era muy apropiado. De hecho, su obra es extensa y muy variada. Compiló un tratado sobre teatro, tuvo importante impacto matemático con la criba de Eratóstenes o la solución de cómo duplicar un cubo y estudió pueblos de tierras remotas. Aunque donde destacó realmente hasta ser considerado uno de los sabios de la humanidad es por sus trabajos en geografía. Hizo un trabajo compilatorio sobre la historia de las mediciones geográficas desde tiempos de Homero hasta su época, aplicando además su saber matemático, por ejemplo, para el cálculo de la longitud y latitud de una manera que aún sigue asombrando a la humanidad, creando el primer mapa mundi. Pero donde su talento brilló de una forma espectacular fue en un método que ideó para calcular el tamaño de la Tierra. Procedió de esta manera tan inteligente. Oyó decir que en un pozo en Siena, el día del solsticio de verano, al mediodía solar, la luz llegaba al fondo del pozo. Así que esperó ese día y desde Alejandría tomó un palo y midió su sombra. Luego encargó a unos esclavos que midieran la distancia entre ambas ciudades y observando la relación de ángulos y con un cálculo matemático determinó el tamaño de la Tierra. Le salió 250.000 estadia. Teniendo en cuenta que un estadio se dice que puede ser en torno a 157 metros, por lo tanto una cantidad muy cercana a lo que hoy sabemos, 39.200 metros. Es absolutamente brutal, flipante. Finalmente, nuestro querido Eratóstenes dice que a los 80 años perdió la vista y se dejó morir de hambre. Pero dejarlo mejor para el final, porque quizás los logros más asombrosos en esta época se dieran en astronomía. Normalmente consideramos que fue Copérnico en el siglo XVI quien dio por primera vez el modelo correcto del sistema solar, con el Sol en el centro. Y esto no es del todo correcto. De hecho, me hace mucha ilusión presentarles a este señor de aquí que yo admiro tremendamente, el gran Aristarco de Samos, un gran desconocido para el gran público. Es cierto que en el mundo antiguo tenemos grandes astrónomos, como ya vimos, tenemos a Eudoxo de Nido, a Heráclides de Ponto, a Conón de Samos, el mismo Arquímedes de Siracusa, a Apolonio de Perga, a Seleuco o Hiparco, que acumularon grandes logros astronómicos. Por ejemplo, Hiparco desarrolló el primer catálogo de estrellas con 850, estableció la duración del día en 24 horas de igual duración, descubrió la precesión de los equinoccios, la oblicuidad de la eclíptica o la invención de la trigonometría. Nada mal. Pero aún más llamativo resulta el trabajo de Aristarco de Samos. Aristarco nació sobre el 310 en Samos, estudió en el Liceo de Atenas y se fue a trabajar a Alejandría. Su obra maestra de los tamaños y distancias del Sol y la Luna ha sobrevivido. En ella calcula con un procedimiento muy original y asombrosamente moderno la distancia de la Tierra al Sol y a la Luna, además de calcular el tamaño del Sol. Su razonamiento es matemáticamente impecable, aprovechando medidas durante un eclipse solar y otras medidas como por ejemplo su tamaño angular. Pero aún más, Aristarco calculó que el Sol es mucho mayor que la Tierra, por lo que para él le resultaba lógico que sea la Tierra la que gira alrededor del Sol. Que esto tendría importantes ventajas, porque así el giro de las estrellas en el cielo y de los planetas se entendería de forma mucho más sencilla. Incluso se dio cuenta de que para que el movimiento de la Tierra en la órbita del Sol no se note en la posición de las estrellas a lo largo del año, lo que se conoce como la paralaje estelar, estas tienen que estar realmente en la chingada, muy lejos, lo cual abrió la puerta a imaginar que cada estrella es un Sol y que existen infinidad de mundos ahí fuera. ¿Te parece esto súper increíble? Por desgracia, esta idea solo fue apoyada posteriormente por Seleuco de Seleucia, así que prácticamente murió poco después de nacer. Una idea que más adelante sería recuperada por Copérnico, unos 2000 años después. Amigos, amigas, el resto de la historia ya la conoce. De hecho, hoy solemos mirar a los geocentristas como obtusos ignorantes cerrados a la posibilidad de que la Tierra no sea el centro del universo. Pero se puede entender este rechazo teniendo en cuenta cómo esta idea heliocéntrica estaba demasiado adelantada a su tiempo. Es que la idea de una Tierra girando alrededor del Sol se enfrenta a la obvia objeción
de que nosotros no nos estamos moviendo o no sentimos eso. Aunque ya había autores de la época, como Euclides en su óptica, que adelantan la relatividad del movimiento, que finalmente desarrollaría, como hemos visto, Galileo, ciertamente no era un área muy avanzada en ese momento. Es por eso que el modelo que triunfó es otro, es el conocido como aristotélico-tolemaico, con la Tierra en el centro y el resto de cuerpos girando alrededor, que aunque hoy sabemos que es incorrecto, no evita ello que podamos admirar este trabajo por su construcción lógica, la finura de un modelo establecido y el esfuerzo que hicieron por encajar el modelo con todas las observaciones conocidas del cielo. Lo que nos lleva a otra de las grandes obras de todos los tiempos, amigos y amigas. ¡Qué locura! Sintaxis matemática de Claudio Ptolomeo de Alejandría, más conocido como el Almagesto, nombre árabe que significa el más grande. Pues con este nombre, el más grande, pues ya se pueden imaginar el peso que ha tenido esta obra en la historia de la humanidad. Una obra donde, además de mostrar un catálogo completo de estrellas, con 1028 estrellas, superando el catálogo de Hiparco, desarrolla su sistema del mundo. Uno iniciado por Eudoxo de Nido, mejorado por Calipo de Cícico y perfeccionado por Aristóteles de Estagira en su metafísica. Y finalmente elevado a nivel de obra maestra mundial por Claudio Ptolomeo de Alejandría. Como ven, un trabajo multigeneracional. ¿Pero quién fue este Ptolomeo? Pues para empezar no hay que confundirlo con los gobernantes de Alejandría que muchos se llamaron Ptolomeo. No, este era Claudio Ptolomeo, un astrónomo que vivió en Alejandría hacia el 150 de nuestra era, que trabajó, por cierto, en el museo y publicó obras en varias temáticas como la óptica, la cartografía, la geografía o la música. Aunque sin duda su trabajo más importante es el Almagesto, y dentro de él su trabajo sobre el sistema del mundo, un trabajo concienzudo y brillante. Pongámoslo en perspectiva. En ese tiempo el principal problema del geocentrismo ingenuo inicial es que suponía órbitas circulares para los planetas. Es el modelo, por ejemplo, que prevaleció por Aristóteles. Pero si se observan bien las estrellas, bien, como hacían los antiguos ya, se ve que los planetas, como Marte, no giran siguiendo un círculo, como sí lo hacen, por cierto, el Sol o la Luna, hacen un arco en el cielo. Los planetas como Marte hacen algo diferente, avanzan en algo parecido a un movimiento circular para luego retroceder un poco y seguir su marcha. Es esto precisamente lo que dicen de Mercurio retrógrado. Pues está volviendo hacia atrás. Hoy sabemos que es un movimiento debido a que Marte no gira alrededor de la Tierra, sino del Sol. Pues eso y otros efectos hacían que los modelos geocéntricos iniciales fallaran. Ptolomeo hábilmente modificó este modelo ingenuo para encajar su teoría con las observaciones con gran precisión. Incluyó muchos mecanismos como epiciclos, deferentes y ecuantes. Un aparato geométrico nada sencillo y muy bien pensado. Y lo más sorprendente es que funcionaba perfectamente bien, incluso demasiado bien. De hecho, tan bien que cuando Copérnico le dio el giro al mundo colocando el Sol en el centro, salía peor que el modelo de Ptolomeo. Funcionaba mejor. Madre mía. Ay. Que funcione, bueno, decía que el de Ptolomeo funciona mejor que el de Copérnico. ¿Y por qué funcionaba tan bien el modelo de Ptolomeo? Pues porque como el movimiento es relativo, usando suficientes modificaciones del tipo que él introdujo, como epiciclos o deferentes, podemos perfectamente copiar el movimiento de los planetas con la Tierra en el centro. De hecho, puedes poner el centro del universo en cualquier lugar, te va a funcionar, porque el movimiento es relativo. De hecho, visto con perspectiva, la única ventaja del modelo de Copérnico es que era más simple. Pero ya está. Por eso no fue hasta la llegada de Kepler con sus órbitas elípticas que se vio la superioridad del modelo de Copérnico, al mejorar el modelo de Ptolomeo con las observaciones. Y ya más tarde, cuando aparece Newton y la teoría de la fuerza, pues ya tenemos un motivo físico real para favorecer el modelo heliocéntrico. Pues en fin, esta es la razón por la que el Almagesto fue el libro astronómico más importante durante más de 1000 años. Porque funcionaba muy bien, haciendo que triunfara durante todo este tiempo el geocentrismo. En cualquier caso, no hay que perder el punto. A pesar de que sus resultados no son finalmente correctos, su procedimiento, su lógica, su marco teórico, su modelo, su forma de tratar las observaciones en relación a la teoría, todo ello es asombroso y ciertamente muy moderno. Así lo describe el premio Nobel Steven Weinberg. La elaboración de la teoría que se describe en el Almagesto es sorprendentemente moderna en sus métodos. Para los movimientos planetarios se proponen modelos matemáticos que contienen diversos parámetros numéricos libres, que se calculan limitando las predicciones de los modelos para que concuerden con la observación. Larga vida al gran Ptolomeo. Y por no extenderme más, no voy a incidir en otro tipo de logros tan avanzados y asombrosos como estos. Herón de Alejandría y su ingeniería dio con grandes y asombrosos inventos: puertas automáticas, máquinas expendedoras, relojes de agua o el primer motor de vapor. Todo ello 2000 años antes de la revolución industrial.
Herófilo de Calcedonia crea la anatomía y la fisiología, describe el sistema digestivo, la anatomía del cerebro y los nervios, el sistema respiratorio y el sexual, o el circulatorio, con las cavidades del corazón y sus válvulas, y la diferencia entre venas y arterias. Aristóteles y la biología, con tratados no igualados hasta un milenio después, o Teofrasto, su alumno, y la botánica, catalogando 500 especies de plantas. Euclides y la óptica, Ctesibius de Alejandría y la neumática, Estrabón y el movimiento, Filón de Bizancio y su ingeniería militar, todo esto no son más que algunos ejemplos. Por desgracia, este florecimiento temprano decayó durante los siguientes siglos, poco a poco durante el Imperio Romano y de forma más abrupta con su caída unos siglos más tarde. Pero no nos engañemos, este espíritu no desapareció del todo. Muestra de ello son los árabes con grandes científicos como Avicena, Averroes, Al-Khwarizmi, Alhazen, Al-Biruni o Asofi, llevando al centro científico y cultural del mundo a Bagdad. Testigo de ellos son, por ejemplo, algunos nombres científicos que hoy tenemos todavía entre nosotros, como Aldebarán, Algol, Altair, Rigel o Vega, las estrellas, y términos químicos como alcalino, alambique o alcohol. Los hindús también tenían grandes matemáticos y astrónomos, como Aryabhata, Brahmagupta, Mahavira, Bhaskara. Hicieron cosas como inventar el cero o la notación posicional. Nuestros números son herencia de ellos. O ese famoso x igual a menos b más menos r cuadrado, también de ellos. Incluso en la Edad Media Europea, con académicos como San Alberto Magno, Jean Buridan, Francis Bacon o Nicolás Oresme, por nombrar solo unos pocos. Poco después llegaría la gran revolución científica, iniciada por científicos como Tycho Brahe, Johannes Kepler o nuestro querido Galileo Galilei. Así que apuntamos ya para cerrar toda esta vaina. Hemos visto marcos teóricos completos y coherentes, generalización, observación, instrumentación, cierta experimentación y modelos matemáticos para conformar la teoría. Entonces ya estamos listos para responder a la pregunta. Finalmente, ¿es Galileo precursor de la ciencia? ¿Qué tuvo de revolucionario su trabajo? Pues con estos ingredientes vamos a consultar a mi amigo filósofo Enric de Adictos a la Filosofía para que nos ilustre sobre este tema. Enric, entonces, ¿quién tiene razón? ¿Fue Galileo precursor de la ciencia? Hola Javier, muchas gracias por este repaso por la historia del pensamiento que nos recuerda que no somos más que enanos a hombros de gigantes. ¿Era ciencia lo que hacían los clásicos, sí o no? Bueno, la verdad es que no hay una definición clara y consensuada de lo que es ciencia en filosofía de la ciencia, pero preguntémonos esto. ¿Qué esperaríamos nosotros encontrar en un trabajo científico? De entrada, que tenga una base prominente en la observación empírica, ¿no? Bueno, pues esto lo cumplen los clásicos, como nos ha explicado Javier. Segundo, que siga unos estándares de razonamiento lógico rigurosos en la deducción de sus conclusiones, y esto los clásicos también lo cumplen. ¿Queremos añadir como requisito indispensable un uso central de las matemáticas? Bueno, Javi nos ha hablado de muchos casos en los que la matemática tenía un papel central para el clásico en la formulación de modelos y teorías. Y tampoco podemos ser muy estrictos con este requisito matemático, porque al fin y al cabo nosotros en el día de hoy consideramos científicas muchas disciplinas que no pueden expresar sus razonamientos, conclusiones, ni observaciones, ni teorías en un lenguaje exclusivamente matemático. A ninguno se nos ocurriría pensar, por ejemplo, que Darwin no hizo ciencia y no obstante no utilizó matemáticas. Vale, pero entonces, ¿qué añaden Galileo y sus contemporáneos? ¿Qué vuelta de tuerca le dan a esa tradición anterior para que podamos decir de manera legítima que con ellos empieza algo distinto, la ciencia específicamente moderna? Bueno, de entrada hay que decir que los estándares de observación se vuelven más rigurosos. Esto es algo que uno puede ver ya en Francis Bacon, que se quejaba de que sus contemporáneos iban demasiado rápido desde las observaciones a sus conclusiones generales y universales. Empieza a formarse la idea del experimento. El científico ya no se va a dedicar a observar pasivamente la naturaleza, sino que ideará de manera creativa situaciones y experimentos en los que someter a su objeto de estudio a las condiciones más variadas para que se exprese sin impedimento su propia estructura interior. En segundo lugar, y no es por barrer para mi casa, pero se da también una revolución filosófica. Lo revolucionario en Galileo y en otros no es solamente una cuestión de método, de cómo se hace ciencia, sino también de la visión que tenían de la naturaleza. Hasta entonces, y simplificando por mor del tiempo, reinaba una visión aristotélica de la naturaleza en la que el cosmos era una especie de collage de sustancias irreductibles entre sí, cada una con sus poderes y fines propios y ordenadas de manera jerárquica. Lo importante para el aristotélico era entender el lugar de cada cosa en este todo, en este cosmos, entender su porqué, su fin, su propósito. Un poco como si la naturaleza fuera una especie de organismo vivo y cada entidad particular jugara un papel concreto en la vida de ese todo, como un órgano con respecto al cuerpo entero. Con Galileo empieza a propagarse una visión de la naturaleza completamente distinta, en la que ésta es asimilada más bien a una máquina que a un ser vivo. La nueva ciencia empieza a enfatizar los
los aspectos cuantificables, matematizables de la realidad, relegando al área y al ámbito de lo subjetivo nociones tan poco susceptibles de control como la del fin, el propósito, etc. De esta manera, la nueva ciencia se va a interesar más por el cómo de las cosas que por su por qué. Fijaos, por tanto, que no es tanto el uso de las matemáticas en ciencia, que ya había existido antes de una manera un poco limitada, pero había existido, sino que es más bien la recuperación de la intuición pitagórica de que toda la realidad era expresable en términos matemáticos, toda la realidad, y no solamente áreas concretas de ella, como por ejemplo el movimiento de los cuerpos celestes. Esto es algo, por ejemplo, que a Aristóteles nunca se le podría haber ocurrido. Para él era inconcebible que las matemáticas pudieran tener una relación tan estrecha con la naturaleza, porque es que las matemáticas tratan de objetos abstractos, eternos, perfectos, inmutables, y la naturaleza, en cambio, es todo lo contrario. Lo que hay de nuevo en la ciencia moderna, por tanto, aparte quizás de un mayor rigor, de un énfasis en conseguir un mayor rigor en la observación empírica, es esta idea de que se puede conseguir una matematización completa de toda la realidad. La idea de que formular leyes y teorías en términos casi exclusivamente matemáticos y cuantitativos nos podía dar la clave para descifrar toda la naturaleza y no solamente una parte suya. El explosivo y exponencial progreso que este cambio de mentalidad favoreció en la física, por ejemplo, pues es testimonio de que hay algo de acierto en esta idea. Pero claro, ¿queremos reservar realmente el nombre de ciencia solamente para esas disciplinas que son capaces de llevar la matematización de su objeto al extremo? O respondemos que no, o respondemos que sí, y en ambos casos me parece que hay que decir que hay un sentido en el que lo que hacían los clásicos sí era ciencia. Por ejemplo, si respondemos que sí, entonces vamos a tener la conclusión de que en sentido estricto solamente la física es ciencia. La biología, la medicina, etcétera, etcétera, solamente van a ser ciencias en la medida en que se aproximen a ese ideal de la física. Pero entonces, por lo mismo, tendremos que llamar también ciencia a lo que hacían los clásicos, al menos en la medida en que se acercaban a ese ideal de la física posterior, que ya es inalcanzable para muchísimas de las disciplinas que en el día de hoy seguimos considerando científicas. Si queremos, en cambio, una noción más amplia de ciencia que se aplique con el mismo derecho a la física que a la biología, pues ¿por qué no extenderle el mismo honor a lo que hacían los clásicos? Si hiciéramos esto, hablaríamos de Galileo y otros como precursores no tanto de la ciencia y ya está, sino de la ciencia específicamente moderna. Y el Chocas tendría algo de razón. Así que, amigos, amigas, punto para el Chocas. Galileo es precursor de la ciencia moderna, una ciencia que, siguiendo estos criterios, podría haber nacido en el mundo helenístico. Sí, es muy difícil definir lo que es la ciencia, pero ya observamos cierta mentalidad y ciertos procedimientos típicos de ellas que ya aparecían en este mundo antiguo. Y espero que este vídeo sirva también para evitar uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad: menospreciar el trabajo que hacían ya en tiempos antiguos. Como han visto, trabajo muy avanzado que muchas veces olvidamos que ya existía. Creemos que el conocimiento de la ciencia es un descubrimiento moderno. Bueno, tenemos un trabajo de más de 2000 años con logros verdaderamente increíbles. Y quiero acabar con una cita que me encanta, preciosa, de Claudio Ptolomeo. Sé que soy mortal, una criatura de un día, pero cuando estudio los círculos giratorios de las estrellas, mis pies ya no tocan la tierra, sino que, sentado al lado del propio Zeus, me harto de ambrosía, el alimento de los dioses. Pues esto ha sido todo, compañeros. Ha sido verdaderamente un vídeo maratoniano que me ha llamado muchísimo trabajo producir, que no he parado de estudiar y leer. Espero que lo sepan apreciar. Espero que también me apoyen el vídeo porque ha sido un trabajazo. Y quiero mostrar algunos de los libros como bibliografía recomendada por si quieren ampliar sobre estas cuestiones. Euclides, pues tenemos este libro que me parece fascinante. Sobre historia de la humanidad, la colección de Asimov me encanta. En matemáticas me basé mucho en este libro que me parece fascinante. Sobre Galileo, el trabajo de Galileo no está nada mal, esta biografía. Tenemos la historia de la química también de Asimov, junto con este de aquí, que también he sacado ideas de él. Maravilloso Asimov y sus ensayos. La biografía de Arquímedes muy bien contada, en Mentes Maravillosas. La medida del universo cuenta muy bien lo de Eratóstenes, un libro muy interesante, les hablaré de él pronto y verán por qué. Explicar el mundo, de Steven Weinberg, ha sido una de mis principales fuentes. Aquí hay muchísimo de todo esto que les he contado. Arquímedes, pues sobre su biografía, también está bastante interesante. Este de aquí, les puede gustar también. Y biografía de la física de Gamow. Pero el libro quizás más importante ha sido este de aquí, Los Pilares de la Ciencia.
un libro sobre historia de la ciencia, y otro que les pongo aquí, que no tengo en digital y no tengo en físico, así que lo pongo por aquí abajo, pero que también ha sido bibliografía muy importante este último. Estos tres, el de los pilares de la ciencia, el de Weinberg y este que voy a mostrar, son verdaderamente los más importantes. Pues amigos, amigas, esto ha sido todo. Espero que estudien mucho como he hecho yo, que no para de estudiar. Le den mucho al coco, que algunos de ustedes puede ser el próximo Eratóstenes, Arquímedes o Hipatia. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratillas. Hasta pronto.